Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Bueno, pues hoy iniciando un nuevo tema como lo es la simetría en funciones, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de simetría, ¿cierto? Esta simetría que nos ayuda a la construcción o a la representación gráfica en el plano cartesiano si se reconoce alguna parte de la curva, ¿cierto? Entonces, cuando escuchamos la palabra simetría, es decir, simetría significa que es igual, ¿cierto? Al lado opuesto, contrario de cualquier curva, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una representación de una parábola, ¿verdad? Que tiene sus ramificaciones en la parte de arriba. Entonces, en la simetría, ¿sí? Podemos observar que tenemos las dos ramificaciones del mismo tamaño, ¿cierto? Y están ubicadas en el mismo eje. Ahora, si yo a ustedes les digo que pasemos la hoja, es decir, si estamos en el cuaderno y pasamos la hoja, es decir, pasamos esta imagen hacia acá, esto nos va a quedar encima de esta imagen, ¿verdad? Si yo hago esto, ¿cierto? Es decir, pasé este pedazo de curva, lo pasé para este lado. Entonces podemos ver que la simetría, es decir, tanto en este lado del plano cartesiano como en este, tiene que ser igual. Entonces, como pueden ver, si yo doblo nuevamente, paso por encima o doy la vuelta a la hoja, supongamos que esto es una hoja y paso nuevamente por encima, me queda sobre encima de esta curva, ¿sí? Entonces la simetría no significa eso, ¿cierto? Que tanto al lado izquierdo como al lado derecho va a tener la misma forma la gráfica representada. Ahora, dentro de la simetría es muy importante que conozcamos los tipos de simetría, ¿sí? Que en este caso se pueden presentar simetrías de tipo par, ¿cierto? O de tipo impar, ¿cierto? ¿Cuáles son las de tipo par? Las simetrías de tipo par son aquellas que se manejan en el eje respecto a las coordenadas, que en este caso sería el eje de las y, ¿cierto? Acá es donde se van a manejar las simetrías de tipo par. Ahora, las de tipo impar son aquellas que se manejan respecto al origen, ¿sí? De las coordenadas. En este caso, el punto de origen acá que tenemos es 0, ¿cierto? Porque es donde se abre la curva hacia arriba y se abre la curva hacia arriba, ¿verdad? Entonces, no se les olvide que la simetría par vamos a trabajar con las coordenadas aquí, con las X, las ordenadas, ¿cierto? Y para las impares vamos a trabajar con la simetría impar, ¿verdad? Que es con qué? Con el origen, las coordenadas del origen. Ahora con un pequeño ejemplo les voy a explicar cómo vamos a identificar cuando tenemos simetrías de forma par y de forma impar. Bueno, acá tenemos cuando tenemos la simetría de forma par, ¿cierto? Entonces la simetría de forma par tenemos que cumplir con esta función, que f de menos x tiene que ser igual a f de x, ¿cierto? Entonces también podemos decir que f de x es simétrica al respecto y cuando cumple que f de menos x es igual a f de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos, muchachos, cuando tenemos esta clase de simetría? Entonces yo tengo acá un ejemplo, ¿cierto? Que es x al cuadrado. Tengo esta función, f de x igual al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos para que sea simétrica? Entonces, nos están dando esta función en f de x, ¿cierto? Que es esta. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Para que sea par, cambiar este número, ¿cierto? O el símbolo de acá, que es menos x, ¿cierto? ¿Para qué? Para cuando nos quede la misma función de f menos x, tiene que ser igual a f de x. Entonces, al hacer esto tenemos que, ¿cierto? Entonces ya tenemos f de x, entonces ¿qué es lo que hacemos? Cambiar. Entonces quedaría f de menos x es igual a menos x al cuadrado. Si resolvemos eso, tenemos que base negativa, exponente par, la potencia va a ser ¿qué? Positiva. X al cuadrado. Entonces, como le cambiamos el signo a x, entonces sí podemos decir que f de menos x es igual a f de x, ¿cierto? Es decir, que la función que nos dieron inicialmente de x al cuadrado es igual a la que calculamos cuando cambiamos el signo en menos x, ¿cierto? Entonces, no se les olvide que primero nos dan la función en f de x. Entonces, para que sea par, tiene que cumplir que tanto f de menos x sea igual a f de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos?
f de menos x lo cambiamos por menos x, ¿cierto? Cambiamos el menos x al cuadrado y nos dio x al cuadrado. Es decir, que tanto la función f de menos x y f de x es igual. Entonces, como pueden ver, tanto f de x como f de menos x es igual, ¿sí? Entonces, cuando una simetría es par, tiene que ser la función de x y la función de menos x iguales. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, entonces aquí tenemos cuando tenemos una simetría impar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la simetría impar? Que la simetría impar tiene que tener esta forma. F de menos x va a ser igual a menos f de x, ¿cierto? Entonces, acá nos están dando una función que es f de x igual a x a la 3 menos 2x. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a trabajar primero con f de menos x, menos f de x, perdón, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Este signo va a afectar a toda la función de x que nos están dando acá. Entonces, es decir, que esto nos quedaría aquí así. F menos f de x, ¿cierto? Porque estamos cambiando, estamos reemplazando acá. Es igual a menos x a la 3 más 2x, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues le pusimos el menos, entonces menos por más me daría menos, ¿cierto? X a la 3 y menos por menos me daría más, 2x a la 2x, ¿cierto? Aquí tenemos. Eso es todo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la f de menos x, ¿cierto? Nos están dando esta función, entonces, ¿qué hacemos? Le cambiamos el signo a la x, ¿cierto? Nada más. Entonces, esto nos quedaría que f, entonces sacamos el paréntesis, en la flechita para acá sería menos x, ¿cierto? Va a ser igual a. Entonces le vamos a cambiar es el signo nada más a la función que nos están dando. Entonces esto quedaría que menos x a la 3 menos, ¿cierto? 2 por menos x, ¿cierto? Entonces resolvemos. Base negativa, exponente impar, la potencia pues da negativa. Entonces quedaría menos x a la 3. Más por menos, menos por menos me daría más, ¿cierto? 2x. Entonces, muchachos, aquí comprobamos que esta función x a la 3 menos 2x tiene simetría impar. ¿Por qué? Porque tanto la función de menos f de x como la función de menos x, ¿cierto? Nos dio igual. Un dato, tanto el signo como las variables tienen que ser iguales, es decir, si aquí nos hubiera dado un menos, ¿cierto? Es decir, acá, entonces ya la función no sería simétrica impar. ¿Por qué? Porque tanto el signo como los valores de las funciones tienen que ser totalmente iguales. Entonces, como pueden ver, tanto reemplazando menos f de x como f de menos x nos da la misma función, es decir, que es simétrica. Esta función es simétrica de forma impar, es decir, que va a ser simétrica en el eje que en las coordenadas del origen. Cuando es simétrica par es simétrica en el eje de las x, ¿cierto? En el eje de las ordenadas. Ahora, vamos a ver un caso cuando no es simétrica impar y cuando no es simétrica par, para que tengan claro esa cuestión. Bueno, acá tenemos un ejemplo que vamos a ver si esta función es simétrica de forma par o si es simétrica de forma impar o si no es simétrica, es decir, asimétrica, que no es simétrica ni de forma impar ni de forma par. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues vamos a verificar si es simétrica de forma par, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí lo que hacemos es cambiar solamente el signo negativo de la función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la f de x ya nos la están dando, que es esta, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces tenemos que f de menos x, ¿cierto? Va a ser igual a x al cuadrado menos x al cuadrado más, ¿cierto? Menos, entonces porque estamos cambiando solamente es el signo a la variable x, ¿cierto? Entonces menos 2 por menos x. Resolviendo esto tenemos que menos x va a ser igual a base negativa, exponente par, la potencia da positiva, ¿cierto? Menos por menos da más, ¿cierto? 2x, ¿cierto? Entonces, esta función no es simétrica par. ¿Por qué? Porque tanto f de x
como menos f de x no son iguales, ¿verdad? ¿Por qué no son iguales? Porque aquí tenemos menos y acá tenemos más. Para que sea simétrica, par, tiene que tener todos los valores iguales, es decir, x al cuadrado, ¿cierto? 2x, 2x, ¿cierto? Entonces, eso inicialmente. Ahora, vamos a verificar si esta función es impar, ¿cierto? Entonces, tenemos la función. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Le cambiamos primeramente el signo a toda la función que nos están dando, que es f de x, ¿cierto? Entonces, esto quedaría igual a menos f de x va a ser igual a menos x al cuadrado, menos por menos me daría más 2x, ¿cierto? Ya tenemos menos f de x. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular f de x, que en este caso lo que va a cambiar que es el signo que va acompañando a la variable de esta función, ¿cierto? Entonces, tenemos acá que f de menos x va a ser igual a, solamente vamos a cambiar el signo de la variable, entonces quedaría menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos ¿cierto? Entonces, esto nos quedaría acá que f de x, ¿cierto? Entonces, f de menos x va a ser igual a base negativa exponente par, la potencia da positiva, ¿cierto? Más 2x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos observar, ¿cierto? Tanto la f de menos f de x como la f de menos x no son simétricas impares. ¿Por qué? Porque acá tenemos un signo menos, ¿cierto? Que está acompañando a la primera función y acá tenemos un signo positivo. Es decir, que esta función tampoco es simétrica par. Entonces, cuando no es simétrica par y cuando no es simétrica par, se dice que esta función es asimétrica. ¿Ok? Entonces, en la guía yo les dejé unos ejercicios donde ustedes van a repasar este temita que es sencillo, ¿sí? Entonces, otra cuestión que quede clara también que para una función par, la gráfica ¿cómo va a quedar? ¿Cierto? Entonces, ustedes a esta función le pueden dar valores, ¿cierto? Normales a esta función y pueden calcular. Entonces, cuando es simétrica par, la función va a dar ¿qué? Una parábola. ¿Por qué una parábola? Porque va a ser que vamos a trabajar con las ordenadas, ¿cierto? Entonces va a ser simétrica que al eje de las y acá. Entonces, la misma imagen que tenemos acá nos va a representar la misma imagen de acá, ¿cierto? Ahora, cuando es una simetría en par, ¿cierto? De forma impar, entonces, ¿qué sucede con la gráfica? La gráfica de la simetría impar, ¿qué va a pasar? Va a pasar por el origen, ¿cierto? Porque trabajamos con las coordenadas del origen, pero la gráfica va a tener esta sinuosidad, ¿sí? Entonces, todas las gráficas de forma simétrica impar les van a dar de esta forma, que ustedes pueden reemplazar el valor de esta función, si en llegado caso fuera simétrica impar, les va a dar esta forma, ¿cierto? Y si es simétrica par, pues les va a dar ¿qué? Si es simétrica par, pues les va a dar una parábola, ¿cierto? Que va a ser que simétrica al eje de las y. Listo, chicos, entonces ya con esto pueden ir trabajando los ejercicios de simetría y cualquier duda me van diciendo, ¿listo?